En su parte inicial hemos revisado aspectos importantes de las penicilinas y las cefalosporinas. Vamos a continuar entonces estudiando los carbapenémicos y los monobactámicos dentro de este grupo de inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Bien, los carbapenémicos son los antibióticos de mayor espectro en todo el arsenal de antibióticos con los que contamos. Los principales son 4, el imipenem, el ertapenem, el meropenem y el doripenem. Su mecanismo de acción es similar al de los betalactámicos, son antibióticos bactericidas que inhiben pues, la síntesis de la pared, ¿verdad? Uniéndose a la proteína de unión, a las penicilinas y además inhibiendo la transpeptidación y la construcción del péptido glicano. Estos antibióticos, los carbapenémicos, a diferencia de las penicilinas y de las cefalosporinas, tienen alguna relativamente mayor resistencia a las enzimas bacterianas que son estas beta-lactamasas, ¿no? Y además que no hay una resistencia cruzada con estos antibióticos por lo general. Hay algunas excepciones que las voy a mencionar. Estos carbapenémicos tienen un espectro pues, espectacular, cubren gram positivos, gram negativos, anaerobios, y son antibióticos considerados de reserva. Se los usa en casos extremos, en los que tenemos pacientes con bacterias multiresistentes que no responden al tratamiento, o finalmente en pacientes en los que con un cuadro de sepsis no bien definida, la fiebre de origen desconocido, en los que no se puede aislar bacterias puras o que nos den la idea de un cuadro infeccioso en algún lugar. Entonces, generalmente se usan este tipo de antibióticos como última medida. En este tiempo de pandemia hemos visto un uso exagerado de estos antibióticos y de manera innecesaria. Estábamos peleando contra un virus y sin embargo utilizábamos antibióticos de este tamaño, como los carbapenémicos. Están indicados o son fármacos de elección, especialmente en estos organismos productores de beta-lactamasa de espectro expandido, ¿no? Como la Serratia, el Enterobacter, el Acinetobacter, etc. Dentro del grupo les he mencionado que hay 4. En nuestro medio tenemos el imipenem. Este imipenem, por lo general, tiene una vida corta cuando se lo administra solo, por eso es que viene combinado con la cilastatina. Esta cilastatina lo que hace es inhibir la dihidropeptidasa renal 1, que es la que metaboliza al imipenem. Entonces, al inhibirla, le prolongamos la vida media, y tenemos una acción antibacteriana más prolongada y efectiva. El ertapenem no hay en nuestro medio, es la de más larga actividad. Sin embargo, es la que menos actividad tiene contra los gram negativos en comparación de sus congéneres. También actúa sobre Pseudomonas, Heterobacter, Acinetobacter, pero no con la misma intensidad. El doripenem es el más activo contra estos gram negativos. Tampoco hay en nuestro medio. Aquí tenemos el meropenem. El meropenem y el imipenem son los que están en comercio. Y el meropenem es menos activo contra gram negativos comparándolo con el imipenem. Los monobactámicos están expresados por un solo antibiótico, que es el Astreonam. Este monobactámico está, dentro de su espectro, solo cubre gram negativos. Algo parecido a la ceftriaxona cubriendo Pseudomonas, Enterobacter. Y lo bueno de estos monobactámicos, como el Astreonam, es que no tienen sensibilidad cruzada con los betalactámicos. Son los que menos reacciones cruzadas tienen por su anillo
Ellos tienen un anillo monobactámico en realidad, ¿no? Es una especie, es muy parecido al betabactámico, pues monobactámico. Se lo utiliza para infecciones por gram negativos en los que el paciente es alérgico a la penicilina. Entonces, en esos casos es ideal utilizarlo. Vean, este es el espectro de acción de los carbapenémicos. Es fabuloso, ¿verdad? Tenemos luz verde para actuar contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y dentro de estos casi todos, tanto estrepto, estáfilo, listeria, enterococos, en los negativos contra el hemófilos, listeria, enterobacter, pseudomonas, y en los anaerobios, los bacteroides y muchos otros anaerobios. Entonces, son antibióticos realmente potentes. Si ustedes recuerdan, el día de ayer les he mostrado un panorama parecido con estas tres luces verdes, cuando hablamos de las penicilinas de espectro extendido asociados a los inhibidores de la beta-lactamasa. Y vean, los monobactámicos como el astronam solo tienen actividades contra gram negativos. No actúan sobre gram positivos ni anaerobios. Entonces nos permiten trabajar en algunos pacientes que muestran infecciones por hemófilos, influenza, listeria, enterobacterias y muchas pseudomonas aeruginosa en las que el paciente es alérgico a los betabactámicos. Bien, entonces esos son los 4 grupos de betalactámicos. Ahora voy a hablar de algunos aspectos en general de los betalactámicos, especialmente los efectos adversos asociados a estos medicamentos. Hemos hablado que hay varios tipos de reacciones alérgicas, ¿verdad? Desde erupciones. Aquí les voy a explicar más o menos por qué la erupción y la anafilaxia con el mismo compuesto. Normalmente los betalactámicos van a un metabolismo en el que hay ruptura del anillo betalactámico. Y dependiendo qué es lo que se produce cuando se rompe el anillo betalactámico, este se asocia a algunos efectos adversos. Cuando los restos del compuesto químico son restos mayores, es decir, no ha habido una fragmentación demasiado extensa, los efectos adversos son menores. Puede presentarse erupciones y pequeñas reacciones, pero en ningún momento son reacciones o eventos adversos que puedan poner en riesgo la vida. Sin embargo, cuando la ruptura del anillo betalactámico produce restos menores, es una fragmentación demasiado extensa, los efectos adversos son mayores. Puede llevar hasta la anafilaxia. Otro aspecto relacionado a los efectos adversos es la presencia de un grupo MTT que se llama en la estructura del betalactámico. Este MTT es metildiotetrazol, que es el responsable de producir efectos adversos como la hipoprotonbinemia y la reacción tipo disulfiram. Esa reacción parecida a los disocidos alcohólicos, como el antabús, que están presentes con algunos betalactámicos como las cefalosporinas de segunda generación, como el cefamandol, el cefotetán, y de tercera generación como la cefoperazona y el moxolactam. Entonces, este es un otro efecto adverso que se presenta con los betalactámicos. Puede ocurrir la enterocolitis pseudomembranosa, un cuadro sumamente peligroso que se presenta sobre todo con las cefalosporinas de tercera generación, las aminopenicilinas y otros antibióticos que luego van a estudiar ustedes cuando toca montes como la fluoroquinolona y como yo la clindamicina. En el orden pues la frecuencia, lo más común es con las cefalosporinas de tercera generación. La hepatotoxicidad que se presentan con la oxacilina, esta
este antibiótico antiestafilocócico que no hay en nuestro medio, y con los monobactámicos cuando son usados en niños. La nefrotoxicidad, que puede ir hasta una necrosis tubular renal con la cefaloridina, que es mucho más nefrotóxica que otra que es la cefalotina. La neurotoxicidad se ha visto generalmente con estos carbapenémicos, como el imipenem, en pacientes que tienen ya historia de tener convulsiones o tienen falla renal, en las que se pueden presentar efectos como convulsiones, trombocitopenia, pseudolitiasis, kernicterus en recién nacidos porque ocupan demasiada proteína plasmática y la bilirrubina queda libre. Bien, ¿en qué casos están contraindicados en general los beta-lactámicos? Cuando hay falla renal. A excepción, por ejemplo, de dos antibióticos que son la cefoperazona y la cefpiramida, que son 100% excretados por el hígado. Un antibiótico que usamos mucho es la ceftriaxona, y esta nos permite, pues, miren, tiene un 50% de excreción hepática y un 50% de excreción renal. Rara vez hay que hacer ajustes serios en la dosis, pero cuando la insuficiencia es extrema, pues hay que evaluar el uso de otro antibiótico. Y en general están contraindicados cuando hay historia de eventos serios de alergia con los beta-lactámicos. Y yo les he explicado que no todas las alergias contraindican el uso de beta-lactámicos, sino las de tipo 1 asociadas a la IgE. Bien, entonces con esto hemos terminado este grupo de los beta-lactámicos como inhibidores de la síntesis de la pared. Sin embargo, hay otros grupos que también hacen lo mismo. Y vamos a empezar estudiando los glucopéptidos. Los glucopéptidos son unas moléculas de gran tamaño que les dan ciertas características. Por ejemplo, no se pueden absorber por vía oral por su gran tamaño. No existen glucopéptidos para administración oral. Su espectro es sobre todo contra bacterias gram positivas, debido a que las bacterias gram negativas solo tienen canales acuosos, porinas, ¿no es cierto? Y esas porinas lo que hacen es permitir el paso de pequeñas partículas solubles en agua, y estos tienen un tamaño demasiado grande para pasar por las porinas. Entonces son las bacterias gram positivas el blanco para estos antibióticos. En esto está el que tenemos en nuestro medio, la vancomicina. Su mecanismo de acción, pues, es el mismo que todos ellos, inhiben la síntesis de la pared. La vancomicina tiene en particular la capacidad de inhibir esta hidrólisis de la cadena de aminoácidos, en la que se desprende uno de ellos para generar energía y pasa con los 5 aminoácidos y es imposible que haga la transpeptidación. Entonces inhibe la transpeptidación, induce a la D-alanina, aquí en el último de los aminoácidos de la cadena esta del ácido murámico. Sus usos por vía intravenosa, pues es el fármaco de elección para el MRSA, para el estafilococo aureus resistente a la meticilina, para enterococos resistentes a la ampicilina, el Faecium y el Fecalis. Por vía oral es el fármaco de elección para tratar la enterocolitis pseudomembranosa, que se produce como complicación del uso de los beta-lactámicos. Ahora, cuando no responde esta enterocolitis al uso de la vancomicina, se usa pues la fidaxomicina y la rifaximina, que está ahí en nuestro medio, la rifaximina. Como efecto adverso, la vancomicina tiene asociada un fenómeno que lo conocemos clínicamente como el síndrome del hombre de cuello rojo. Esto es debido a una liberación que provoca de histamina
a partir de los mastocitos, en las que hay una vasodilatación y el individuo se pone con la cara y el cuello rojos. Es nefrotóxico y ototóxico cuando se usa por tiempos prolongados. Los avances que se han hecho en la actualidad para manejar la enterocolitis pseudomembranosa ya pasan por el uso de anticuerpos monoclonales. Si bien seguimos usando antibióticos para tratar esta enfermedad, pues se está tratando ya de hacer profilaxis para que esto no ocurra en pacientes que usan los antibióticos asociados a este problema, por ejemplo, con anticuerpos contra la toxina B del Clostridium difficile, se llama Bezlotuzumab. Y el anticuerpo para la antitoxina A es el Actosumab. Y estos hay en otras partes. Entonces, a los pacientes que reciben antibióticos en los que hay la posibilidad de producir enterocolitis pseudomembranosa, se los protege con estos anticuerpos monoclonales. Otros antibióticos glucopéptidos que no tenemos están la teicoplanina, la dalbavancina, la televancina y la oritavancina. La de acción prolongada es esta dalbavancina. Tanto la televancina como la oritavancina producen ruptura de la membrana celular, son bactericidas. Se los usa solo para infecciones de tejidos blandos y piel, producidos por quién, por el MRSA, el Staphylococcus aureus metilino resistente. Este es el espectro de la vancomicina. Trabaja por un mecanismo diferente a los betalactámicos, pero su actividad está básicamente orientada a detener la síntesis de la pared en bacterias gram positivas, estáfilos y streptos. Entonces, cuando tenemos en el espectro posible de una infección bacteriana, el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, resistente a los betalactámicos, utilizamos la vancomicina. Para los Staphylococcus aureus, epidermitis, biógenos, igual, ¿no? Staphylo aureus y epidermis, y Streptococcus piógenes o virulens, y el pneumoniae, pues, la vancomicina. Es una alternativa. Luego tenemos los lipopéptidos. Este es otro grupo de agentes, algunos trabajan sobre la membrana celular, otros en la pared. Aquí podemos ver primero la daptomicina como un ejemplo de mecanismo de acción. La daptomicina tiene una cola lipídica, ¿no?, que la inserta en la membrana de la bacteria. Vean, y produce una despolarización, porque esta inserción es dependiente del calcio, aquí está el calcio, y mete el calcio y despolariza. Y esto abre canales de potasio y hay un eflujo de potasio desde la célula bacteriana y una muerte celular rápida. Dentro de los lipopéptidos están las polimixinas y la daptomicina, que son bactericidas también. Las polimixinas actúan más sobre la membrana celular y su espectro son los gram negativos. Hay la polimixina B y la polimixina E. La B normalmente se la usa para infecciones tópicas en la piel, producidas por pseudomonas. Y esta existe en nuestro medio, la polimixina B. La polimixina E asociada con la colistina sirve para tratar también infecciones de piel y de membranas mucosas, pero no hay en nuestro medio. Se la puede usar por vía intravenosa para tratar infecciones por bacterias gram negativas resistentes, como Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, ¿no? Y
Sobre todo la importancia en otros países donde tienen estas bacterias productoras del NDM1, que es esa beta-lactamasa neodelimietano 1, que hace que estas bacterias sean pues casi resistentes a todo. Entonces la polimicina E asociada con la colistina por vía intravenosa pues está produciendo bastante buen resultado. Los efectos adversos de estas polimicinas pues son nefrotóxicas, hay toxicidad neuromuscular y están contraindicadas su uso con los aminoglucósidos. La daptomicina no hay en nuestro medio. Es un lipopéptido de gran tamaño, se absorbe muy mal, su vía de administración por vía intravenosa y trabaja contra gram positivos, tanto estáfilos como enterococos. Despolariza la membrana celular, produce flujo de potasio y el flujo, pues, muerte celular. Como les he mostrado su mecanismo de acción, inserta su cola y él despolariza a través del calcio y abre canales de potasio y muere la célula. Y es utilizada pues, para tratamientos de estafilococcus aureus resistente a la vancomicina, tratamiento empírico para el MRSA, ¿no? Y el tratamiento del enterococcus resistente a la vancomicina, aunque no ha sido aprobado por la FDA. Sin embargo, se puede intentar, en algunos países intentan el tratamiento con daptomicina en el caso de enterococcus resistentes. Sus efectos adversos, miopatía, neuropatía, neumonía alérgica, están contraindicadas cuando hay neumonía. ¿Por qué? Porque la daptomicina es inactivada por el surfactante pulmonar. Entonces, el efecto no es el que se espera y no se debe utilizar. En la neumonía en la que hay Versa, se usa la linezolida que vamos a estudiar después. Su farmacocinética es excretada por el riñón. Entonces, tenemos el espectro de estos, de la daptomicina, está especialmente orientada a las bacterias gram positivas. No trabaja sobre gram negativas. En algunas bacterias anaerobias como el Clostridium puede funcionar, pero sin embargo su uso está restringido a bacterias gram positivas como el estreptococo y el estafilococo y el enterococo. ¿No? Entonces, no hay en nuestro medio, pero es importante que sepan dónde vayan, en países vecinos incluso, pues hay la daptomicina y se la usa. La fosfomicina y la fosfomidomicina son otros dos antibióticos que tienen como un mecanismo de acción. Miren, la fosfomicina trabaja como un antibiótico que inhibe la síntesis de la pared, pero a través de otros mecanismos. Trabaja sobre la fosfoenolpiruvato, inhibiendo la transferasa de esta sustancia. Son análogos de la fosfoenolpiruvato. Y hay una transferasa que inhiben competitivamente esta transferasa que es fundamental para los primeros pasos de la síntesis del péptido glicano. Tiene un espectro muy limitado. Y vean, se requiere de un transportador glucosa 6-fosfato para transportarlo dentro de la célula. Y esta solo está presente en las bacterias gram negativas, este transportador. Entonces, es efectivo para tratar bacterias como la Escherichia coli, Klebsiella y Serratia. En nuestro medio tenemos la fosfomicina en granulados y es un antibiótico que se lo usa para las infecciones urinarias en una sola dosis de 3 gramos. Y pues tiene un efecto espectacular. Obviamente que hay que tener cuidado en seleccionar el antibiótico y el paciente adecuado. Entre su farmacocinética se excreta sin cambios en la orina, ¿no? Como les digo acá, se usa en la infección urinaria 3 gramos que en dosis simple. Y además es tan segura que puedes usarla en mujeres embarazadas con infección urinaria. Es una sola dosis. La cicloserina y la bacitracina son otros
2 antibióticos de este grupo de inhibidores de la síntesis de la pared. La cicloserina no tenemos en nuestro medio, ¿no? Igual, miren, trabajan con la D-alanina, inhibe la alanina racemasa y ligasa, trabaja sobre bacterias gram negativas. Esto van a ustedes a charlar con el doctor Calvi-Monte cuando hablen de del tratamiento de las micobacterias, especialmente de la tuberculosis. Este fármaco es segunda línea en el tratamiento de esta patología tan común en el mundo. Efectos colaterales de la cicloserina son efectos neuropsiquiátricos. Puede producir convulsiones, psicosis y neuropatía periférica, que hacen un poco dificultoso el uso cuando el paciente presenta esto, hay que discontinuar el medicamento. Y finalmente la bacitracina. Esta sí hay en nuestro medio. Lo que hace es inhibe el transportador lipídico, bloquea el transporte en la pared celular. Entonces no va a haber nunca la formación del péptido DICAM, ¿verdad? Sus efectos adversos, pues, son demasiado importantes, por lo que no se utiliza por vía sistémica. La nefrotoxicidad y la supresión de la médula ósea han hecho que este medicamento no se use más por vía sistémica, se usa por vía tópica, en infecciones de piel, especialmente producidos por MRSA, Staphylococcus aureus, en pacientes que son portadores o tienen infecciones en la piel por MRSA. El fármaco de elección es la mupirocina tópica, pero la bacitracina es una opción. A nivel del tracto gastrointestinal, el efecto local de la bacitracina se puede usar también para tratar la enterocolitis pseudomembranosa. Y cuando se tiene infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina, que es un problema también desde el punto de vista terapéutico. Bueno, aquí voy a detener entonces la presentación y el día de mañana voy a concluir